Ah, pues gracias a ti. Y bueno, vamos a iniciar con la pregunta que siempre, ¿no? La de ley, aquí en Cine a tu lado. ¿Para ti qué representa el cine? Wow, pues yo diría que es mi vida. O sea, no me veo en este mundo haciendo otra cosa que no sea contar historias. Entonces, para mí es la forma, o sea, es el arte con el que yo entiendo el mundo y con el que entiendo mi vida y con el que logro expresar mis ideas, ¿no? Eh, y lo que le da un sentido también a mi vida. O sea, para mí el cine es... o sea, algunos logran expresar sus pensamientos e ideas a través de escribir, hacer música, eh, incluso en otras profesiones se encuentran en ese sentido y para mí el cine es la forma en que yo puedo decir lo que pienso, siento y lo que me gustaría en el mundo y también lo que a mí detesto en el mundo. A grandes rasgos es eso. Sí, al final es pues ver desde tu perspectiva el mundo, ¿no? Es correcto. Ok. Ajá. Bueno, ahora, el propósito, el objetivo de Cine a tu lado, bueno, de Conoce a, es conocer un poco más sobre cineastas mexicanos, su vida y todo. Entonces, por eso vamos a hacer una retrospectiva hasta de niño. Cuéntame, ¿cómo fue que descubriste el cine? O sea, ¿qué fue ese momento en el que dijiste: "Amo el cine"? O sea, no sé si alguna película de niño, algún director que hayas visto una película, o esa experiencia de que vas a una sala de cine y te maravillas. Pues en mi casa siempre se vio cine. O sea, desde que tengo memoria, mis papás en los desayunos era ver cine de la época de oro en México. Entonces crecí un poco viendo esas películas, pero un poco para mí fue como de juego siempre el cine. O sea, mi papá, su hobby más importante durante un buen tramo de su vida fue la fotografía. Entonces en mi casa siempre hubo cámaras de foto fija, y recuerdo mucho cuando llegó la primer Handycam a mi casa, que para mí fue, me voló la cabeza ver esa cámara y el night shot y grabar cosas con mis primos y demás. O sea, para mí era un juego, o sea, era agarrar la cámara y inventar historias y, y nada más eso, ¿no? Pero de mi infancia pues era ver películas con mi familia y creo que también como sea, un poco soy raro en el sentido de que mi familia nada que ver con el cine, ¿no? O sea, mis papás son enfermeros, mi hermana mayor igual es enfermera, y no hay ningún otro miembro de mi familia que se dedique al arte. Entonces, creo que la única persona que justo de quien heredé el amor al cine fue de mi abuelo materno, se llamaba Ignacio, y yo le decía Papá Nacho. Entonces él siempre veía películas. O sea, eso era su mayor pasatiempo en la vida. O sea, terminaba de hacer su rutina diaria y era ver películas, eh, sentarse en su sillón favorito y ver todo tipo de películas, ¿no? Entonces, eh, fui viendo mucho cine de niño, o sea, cine de oro con mis papás, pero también desde niño me gustó mucho el cine de terror. O sea, a mi mamá le encanta el cine de terror. Entonces siempre era ver también películas de ese género. eh, y constantemente íbamos al cine con mi familia, ¿no? O sea, pero principalmente en esa etapa de la infancia para mí siempre fue un juego. O sea, nunca visualicé que fuera a llegar a más, que me fuera a dedicar a eso. O sea, de niño nunca lo pensé. Eh, pero sí, yo creo que mi estilo actual se define mucho por las películas que vi de niño. Qué bonito, ¿no? Crecer con, una familia que, pues, te enseñó a ver, cine, que veías de todo tipo de cine. A mí, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Fue más por mi padre, pero fue más como que independiente. Yo, por ejemplo, Ajá. fue de que vi a Alfonso Cuarón ganar el Oscar, y de ahí fue cuando, ¡fum!, mi amor por el cine, ¿no? Porque yo no sabía que era el cine, o sea, sí, había un Sí. cine y todo, pero ahí fue como de, ¿cómo que alguien que es un Oscar? ¿Cómo que un mexicano, no? Y Ajá. aquí una pregunta, porque casi siempre esta pregunta que hago, la hago, ya después de hablar, pero me gustó por lo que dijiste. Tú justamente, ya viendo lo del cine, bueno, antes de esta pregunta mejor, ya que
lo tomas como más como juego, como hobby, el grabar con tus primos, tomar fotografía también. ¿En qué momento como que dices, creo que es lo mío, creo que yo quiero dedicarme? No sé si primero, luego dijiste al cine o más como al mundo audiovisual. Sí, pues llegó en la secundaria a inicios de la prepa, yo estoy en el CCH Sur de la UNAM, eh, pues no saber qué hacer, o sea, un poco era ya definir hacia dónde me quiero ir, o sea, curiosamente yo quería hacer todo menos cine, o sea, yo quería entrar incluso a la escuela militar, yo quería ser piloto aviador militar y un poco mi vida iba para allá, ¿no? O sea, yo le decía a mis papás, yo quiero ir quiero entrar al colegio, y demás. Y en la secundaria me empezó mucho a gustar dibujar, o sea, empecé a dibujar mucho, fui a una secundaria pública técnica, y mi carrera técnica ahí fue diseño gráfico y tuve un maestro que era un gran ilustrador, y de ahí agarré como ese acercamiento más profundo hacia el arte, eh, pero justo, o sea, esa decisión de hacer cine y, o sea, ya tomármelo en serio y decir, va, que sí, sí se puede hacer cine, pues tiene mucho que ver con una pérdida familiar que tuve en ese momento en mi vida, que fue que falleció mi abuelo, justo mi abuelo materno, papá Nacho, y eso fue a los 15 años, y ya traía un poco en mi mente y si hacemos, o sea, se puede hacer cine, una porque para mí era desconocido si cómo se hacía, si se estudiaba o qué. Para mí era como, bueno, si quieres hacer cine te tienes que ir a los Estados Unidos a fuerzas. Aquí en México no, yo no conocía ninguna escuela, igual porque mi familia no tenía ningún contacto con el arte. Este, entonces, justo antes de que mi abuelo falleciera, hubo un concurso de la SEP que era hacer un cortometraje y hablar sobre el bullying, ¿no? Entonces, yo en la secundaria era conocido porque tenía mi celular y porque grababa cosas y una maestra llegó y me dijo, oye, ¿te gustaría armar un corto que hable sobre el bullying y pues que sea el que represente a la secundaria? Y yo, sí, este, y nada, pues con mis mejores amigos de esos años, los invité a mi casa, armamos un guioncito ahí, pues como juego también, Humilde. humilde, y lo grabé con mi celular, lo edité, en ese tiempo era el Sony Vegas, no conocía nada de Premiere ni nada, lo guardamos lo quemamos en un disco, un DVD, lo mandamos, y para nuestra sorpresa fue de los mejores a nivel nacional y tuvo una proyección en la Cineteca Nacional, ¿no? Entonces, para mí era como, no conocía ni siquiera la Cineteca, ¿no? Entonces nos llevaron y sí fue una experiencia pues totalmente nueva para mí el ver algo que grabé con mis amigos en la pantalla y que después de la función llegaron personas del jurado y demás y que les había encantado el cortometraje, ¿no? Entonces, un poco justo ahí ya estaba la semilla de ¿y, y qué tengo que hacer para hacer cine, ¿no? Y también del típico, y del cine se vive, o sea, del cine se come, justo porque no tenía ninguna referencia, ¿no? Cercana. Fallece mi abuelo y fue un golpe muy duro para toda mi familia y para mí. Pues para mí, mi abuelo es la persona que me enseñó los valores principales de la vida. De él nace el amor que le tengo inmenso a mi familia. Y perderlo a una edad donde justo ya eres consciente de una pérdida, pues me golpeó bastante, ¿no? Y durante un año caí en una depresión junto también con toda mi familia. Y recuerdo muy bien el día que dijimos, va, salgamos a pasear y tratemos de sobrellevar esta pérdida. Y fuimos a ver una peli que en ese momento era, pues vamos a ver esta película que la dirigió un mexicano, está en 3D, tiene buenas críticas. La vimos y esa película me cambió la vida, que es Gravity de Cuarón. Y esa película, por la narrativa que tiene, la historia que tiene del astronauta que pierde a su hija
y que justo está en este debate de ya no sé cómo continuar viviendo porque perdí a mi hija, me cambió la vida, o sea, me hizo ver desde otra perspectiva una pérdida y, y como que agarrar ese valor y esas ganas de seguir adelante. Recuerdo que salí de la sala, en la sala lloré, salí de la sala y en mi mente fue, si esta película hizo esto conmigo, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero hacer películas que hagan cambios en los espectadores, que los haga pensar y que los haga reflexionar y que los haga sentir algo inexplicable para ellos. Y si con mi trabajo logro cambiar un poco su vida, eso yo sé que yo no lo controlo como director, pero para mí será algo, o sea, es algo mágico que una película sea como el vínculo entre un director y sus espectadores, ¿no? O sea, el director no tiene que estar en la sala, pero transmite a través de su historia pensamientos. Este, yo siempre le he dicho a muchas personas que si realmente me quieren conocer de fondo, me van a conocer viendo mis trabajos y no tanto por lo que yo les cuente. Eh, entonces fue ahí ese momento que dije, quiero hacer cine, ¿no? Yo ya estaba en el CCH y recuerdo que a los meses justo empezó este furor por Alfonso Cuarón, el primer latinoamericano nominado al Oscar. Y dije, quién es este tipo, ¿no? O sea, quién es Cuarón? E investigué y para mi sorpresa fueron varias cosas. Una que era mexicano eh, y que estudió en el CUEC. Y dije, ¿qué es el CUEC? Y seguidito así en el Wikipedia, CUEC de la UNAM. Y yo, ¿cómo? O sea, la UNAM tiene una escuela de cine y yo no sabía. Eh, entonces ahí fue como revolucionar mi mente en de, ok, sí hay un chance en estudiar cine aquí en México y justo pues fue que empecé a investigar más sobre el CUEC, sobre el CCC, sobre mis opciones y dije, esto es lo que quiero hacer. No me importa si me voy a morir de hambre o no. Yo quiero contar historias. Esto es lo que amo hacer y nada, pues ya después fue decirle a mi familia y un poco como justo su shock de de dónde vienen estas ganas de que quieres hacer cine. Y, y nada, yo creo que justo a los 15 años fue cuando me marcó profundamente una película y cuando esa película me hizo así, me aventó y me dijo, vas, o sea, no te hagas menso, tú quieres estudiar cine, quieres hacer cine, lánzate, ¿no? Y no tengas miedo. Eh, que ese es el momento, un primer momento canónico yo creo que en mi carrera de cineasta.